Pocas ciudades han estado tan vinculadas al mar como Cádiz, el puerto más antiguo del Atlántico. Ciudad más que sorprendente para los viajeros que arribaran a ella en épocas pasadas. Isla más que península, carente de un palmo de tierra arable, está ubicada en una de las encrucijadas geohistóricas más vitales del globo. Cádiz fue exclusivamente un producto de su situación. Cada vez que ésta ha sido valorada, la ciudad ha cobrado un auge inusitado. Por el contrario, cualquier crisis en este sentido la ha hundido de forma irremediable en el anonimato. Sin duda alguna, el crecimiento de Cádiz fue producto del tráfico comercial, intensísimo durante el siglo XVIII, el siglo mercantil por excelencia en la historia de España y, por supuesto, el siglo de oro de Cádiz. La ciudad de Cádiz conocerá en esta centuria una era de paz y prosperidad que la convertirán en una ciudad moderna. Creció a un ritmo poco común al ser desde 1717 sede de la Casa de Contratación y Consulado de Cargadores de Indias, y pese a que en el año 1778 se abrieron al comercio con América otros 13 puertos más en la península, continuó su prosperidad hasta la Guerra de la Independencia, periodo en el que con la instauración de las famosas Cortes de Cádiz conoció el momento estelar de su historia. Es en este momento de apogeo económico y cultural cuando se concreta el último gran proyecto de las catedrales españolas. La Catedral de Cádiz, en sustitución del viejo templo de Santa Cruz, levantado por Cristóbal de Rojas y Ginés Martín de Aranda en los años finales del siglo XVI y principios del XVII, sobre la primitiva sede medieval creada por el rey sabio Alfonso X. Fue concebida por el Cabildo como la Catedral de las Américas, ya que su construcción se inicia casi de forma inminente al traslado a la capital de la Casa de Contratación y del monopolio comercial con América. Por tanto, se pensó en este edificio como el modelo a seguir en futuras construcciones de esta índole que se hicieron al otro lado del Atlántico. De ahí esta denominación tan contundente y a la vez tan evocadora. Con la necesaria amplitud y opulencia, su primera piedra se colocaba en el año 1722 y se traería consigo una empresa inalcanzable para las posibilidades de una ciudad cuyos recursos económicos se fueron mermando con el transcurso del tiempo. La Catedral de Cádiz, tal como hoy se nos muestra, no es sino una versión un tanto recortada y con una estética clasicista
del grandioso proyecto barroco de Vicente Acero. Pese a ello, este singular edificio, afectado desde hace años por el llamado mal de la piedra y necesitado de una urgentísima restauración, es el más característico ejemplo de las catedrales barrocas españolas y, como señala don César Pemán, está a la cabeza de los edificios de este tipo realizados en la España del momento. Una considerable modificación incidió en el exterior, que había sido proyectado en relación con los modelos italianos hechos por Francesco Borromini y Guarino Guarini, cuya alternancia de concavidades y cuerpos convexos ya había sido programada por Konrad Rudolf en la fachada de la Catedral de Valencia y repetida espléndidamente por Vicente Acero en la Catedral de Guadix, en la provincia granadina. Ello sitúa tales planos en la órbita movida y orgánica del rococó. Las pilastras sesgadas, al bies, proyectan aún más esta ilusión de avance y retroceso. Las torres, inicialmente proyectadas con una altura de 100 metros, igual a la longitud del templo, se levantarían sobre una caña octogonal de 4 cuerpos, sobre los que se asentaría un doble cuerpo de campanas, dividido entre sí por un tejadillo de pizarra, de perfil chinesco y coronado por una linterna con su correspondiente cupulín acebollado. En total sumarían 7 cuerpos de planta poligonal que darían a las mismas un aspecto muy diferente al de las torres poliédricas andaluzas de origen musulmán. Sus sucesores, Gaspar Cayón y su sobrino Torcuato Cañón de la Vega, introdujeron reformas a lo largo de los muros y en los motivos decorativos, pero las notables perspectivas, la unidad, la prestancia y el dinamismo de este templo catedralicio pertenecen al primer maestro mayor que imprimió su huella a lo que se hizo más tarde. Este templo catedralicio se inspira ciertamente en el modelo creado por el burgalés Diego de Siloé en la Catedral de Granada, lo que no excluye la originalidad de Acero, que le supo infundir el dinamismo barroco y la clara agilización que no tiene la maciza concepción del templo granadino. La catedral gaditana se proyectó con girola, o más bien, la intención de su arquitecto obedeció a la idea de fundir una rotonda o santuario centralizado con una planta basilical formada por 3 naves y crucero. La genialidad de Acero radica en que por medio de elevados pilares, a los que se adosan columnas con capiteles corintios, sobre los que descansan trozos de clásicos entablamentos, en cuyos frisos asoman ya una gama de motivos de estética rococó, se acusa el dinamismo impuesto a la composición del edificio. A continuación, se han colocado pilastras dóricas que logran dilatar el espacio interior y que le imprimen un efecto de movimiento muy del gusto barroco que se ha mantenido pese a las sucesivas reformas sufridas por el templo. La capilla mayor es de planta circular. Alrededor de ella discurre el deambulatorio de la catedral. Su altar mayor tiene forma de templete o rotonda, claramente inspirado en el monóptero bramantesco de San Pietro in Montorio de Roma. En el segundo tramo de la nave central se encuentra situado el coro, que tiene una disposición rectangular, ocupando toda la anchura de la nave mayor. La sillería que lo rodea
procede del monasterio Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla, obra realizada en madera de cedro y caoba por el escultor Agustín Perea y sus hijos en 1702, ya que fue adaptada para la sede gaditana de Juan Rosado en 1858. Esta sillería consta de 40 sitiales de respaldo alto, separados por columnas torsas, entre las cuales se han colocado una galería de santos en bulto redondo sobre voluminosas ménsulas. El resto de la decoración de los respaldos consiste en pilastras y arcos de medio punto, muy decorados por motivos vegetales. Sobre ellos se ha colocado una volada cornisa soportada por figurillas de ángeles niños que van alternando con medallones decorados con bustos de santos. Todo el conjunto está rematado por una crestería en la que destacan las figurillas de ángeles músicos. Especial mención haremos a los dos órganos existentes en el recinto coral, el más antiguo, procedente de algún monasterio desamortizado. Tiene una caja barroca decorada con pilastras corintias y rematado por un frontón curvo y roto. El otro, más sencillo, de estilo isabelino, fue diseñado exclusivamente para la Catedral de Cádiz por Juan de la Vega y se estrenó en la visita de la reina Isabel II. La capilla dedicada a uno de los patronos de la ciudad, San Servando, fue costeada por el ayuntamiento de la ciudad para alojarse una de las esculturas realizadas por la Roldana, que constituye una de las más interesantes manifestaciones de la escultura barroca sevillana. Interesantísimo es el lienzo que preside la capilla de Santa Teresa de Jesús, que representa el momento en que la santa es atravesada por el dardo místico, iconografía que tanto gustó en el barroco y que manifiesta el momento culminante de la religiosidad española. Delante de esta pintura se encuentra una imagen contemporánea del pontífice Pío IX y en las hornacinas laterales las tallas de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier. En la capilla sacramental se cobija una escultura de la Inmaculada Concepción, obra del imaginero valenciano Ignacio Vergara, cuya composición responde claramente a la estética del último rococó. La capilla de la Advocación de San José está presidida por un gran lienzo de estética murillesca que representa al titular, compuesto con arreglo a las fórmulas típicas de la pintura de mediados del siglo XVIII español.
La capilla, que bajo la advocación de la adoración de los reyes se encuentra también en el interior de nuestra catedral, está presidida por un lienzo con la representación del tema de la Epifanía del Señor, muy relacionado con la obra de Pablo Legote, por su estética naturalista propia de la escuela pictórica sevillana de comienzos del siglo XVII. También preside la capilla una escultura de Jesús Nazareno, realizada en madera policromada por el escultor italiano Pedro Campana en los albores del siglo XVIII. En las hornacinas situadas en los laterales se encuentran las imágenes barrocas de Santo Tomás y de San Patricio, esta última procedente de la Real Capilla de Nuestra Señora del Pópulo. También destaca la capilla de San Pablo, con retablo neoclásico, cuyo nicho central lo ocupa la figura del apóstol, realizada en piedra por Esteban Frucos y, como la anterior, procedente de la Catedral Vieja. La capilla de San Pedro nos presenta un retablo neoclásico realizado en piedra y mármol, cuya hornacina la ocupa una escultura en mármol de tamaño natural del titular de la misma, obra barroca del escultor genovés Esteban Frucos, que estuvo colocada en la portada de la Catedral Vieja. Ante la capilla de San Sebastián, contemplamos una escultura realizada en madera policromada, que representa la tradicional iconografía del Varón de Dolores, el Ecce Homo, ejecutada en 1684, como atestigua el documento encontrado en su interior tras una restauración de Luisa Roldán, la Roldana. La composición de la misma se ha resuelto con arreglo a los cánones propios de la imaginería religiosa del barroco, acentuando aquellos matices propiciatorios a motivar la piedad de los fieles, sobre todo en el rostro y las manos.
En la capilla dedicada al Santo Ángel de la Guarda, nos presenta un retablo presidido por el titular, con arreglo a los cánones barrocos propios de esta iconografía, y sobre él otro que representa a San Benito de Nursia, ambos realizados por el academicista gaditano Joaquín Manuel Fernández Cruzado. En la capilla de Santo Tomás de Villanueva, costeada por doña Clara de Azpillaga, podemos contemplar dos lienzos que representan iconográficamente al titular, realizados por el pintor Antonio Quesada, que en uno de ellos, concretamente el que está debajo, copia a Murillo. También existe una imagen de Jesús Niño ataviada con hábito trinitario. En las hornacinas laterales nos encontramos con las imágenes de Santa Clara y San Fernando. La capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús la preside una escultura en bronce realizada por el insigne escultor contemporáneo Mariano Benlliure para un monumento público que hoy no existe y que pasó a decorar el interior de la catedral. En el lugar en donde se estableciera la sacristía, está ubicado actualmente el Museo Catedralicio. La primera sala ofrece una serie de obras pictóricas de indudable valor. En la sala contigua se encuentran una serie de vitrinas donde se exponen muy diversos objetos litúrgicos y de culto. Digna de mención es la rica colección de cálices expuestos en las vitrinas de esta sala.
interesante es el busto del Ecce Homo en barro cocido, realizado por los hermanos García a fines del siglo XVI para la Cartuja de Granada. Sobre una de las puertas aparece un cuadro de considerables dimensiones, atribuido a Juan de Roela con el tema de la Anunciación. Sobre la otra puerta se expone otro lienzo relacionado con la escuela de Murillo y que representa una gloria de los ángeles. La cripta, excavada en la misma roca que forma el suelo de Cádiz, tiene una planta cruciforme cubierta por una bóveda casi plana, en la que se ubican 3 capillas. La de la Virgen del Rosario, obra atribuida al escultor italiano Vicente Algaldi. En la parte opuesta se encuentra una capilla circular en la que reposan los restos de los obispos gaditanos y, por último, la capilla que sirve de enterramiento a nuestro músico universal, Manuel de Falla. Por todo lo expuesto, en el estudio y análisis que acabamos de realizar de la Catedral de Cádiz, se confirma que estamos ante una obra de singular importancia en el arte español, no solo por sus innovadoras características arquitectónicas, sino porque sus muros albergan una ingente manifestación del arte y de la cultura de esta ciudad trimilenaria.